Bien, buenas. Otra vez por aquí, otra vez trayendo la palabra del Señor por estos medios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes a través de la predicación de la palabra. Vamos a orar. Esta vez vamos a estar considerando un solo versículo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. En el versículo 8 veo aquí a Ruth, veo a Anthony, solamente a Ruth y Anthony. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Padre bendito y adorable Señor, Dios de toda gloria y de todo honor, te bendecimos en esta ocasión en que podemos utilizar Internet como un medio santo para llevar la palabra tuya a mucha gente. Adorable Señor, te pido para que cada uno pueda escuchar, valorar, pueda también, Señor, sacar provecho y sobre todo glorificarte. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes, hermanos, recordarán, gracias al Señor, ya se están uniendo otros. Nosotros habíamos comenzado una serie acerca de los pensamientos. Esa serie se detuvo por causa de la pandemia, donde comenzamos a estudiar acerca del Salmo 46. Quiere decir que nos detuvimos por alrededor de 4 ocasiones, no semanas, porque nosotros la vimos en varias ocasiones. Ahora vamos a hablar por cuarta vez acerca de los pensamientos. Le he intitulado En esto pensar, como la misma escritura nos dice, en esto pensar. Y como ya nosotros dijimos, está basado en el texto que leímos de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Voy a comenzar haciendo un recorrido por los 3 estudios que nosotros ya tuvimos, a fin de que los que no nos habían sintonizado puedan darle un seguimiento a lo que nosotros estamos tratando. Y la última vez que nosotros estuvimos sintonizados con este tema, consideramos lo importante que eran los pensamientos. Planteamos la necesidad que hay de que nosotros renovemos nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos de una manera, nosotros consideramos el texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, donde estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo nos invita a renovar el espíritu de nuestra mente. Es una necesidad de nosotros. Tenemos la necesidad de renovar el espíritu, nuestra mente, sabiendo que nosotros venimos del mundo, pensábamos como el mundo, nos comportábamos como el mundo, estábamos adaptados al mundo. Ahora al venir a Cristo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Venimos entonces a una nueva manera de pensar. Es lo que Dios, el Señor, quiere. Ahora vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, no pensamos como el mundo, no debemos de pensar como el mundo. Debemos de ver a Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo, repito, nos invita a que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente. Debemos de verlo relacionado con Filipenses capítulo 4, versículo 8, que acabamos de leer.
están escritos por el mismo apóstol, y no solamente por el mismo apóstol, sino que son inspirados por el mismo Señor. Hay una vinculación, hay una relación entre esos dos pasajes. Ambos persiguen tratar el tema o el importante tema de la mente, los pensamientos del ser humano. Deseo que en esta introducción, aparte de nosotros recordar cosas que para unos son conocidas porque ya la hemos estado estudiando, para otros son nuevas, deseo que en esta introducción, aparte de eso, nosotros consideremos la relación entre estos pasajes y recordar: Dios desea nuestra mente. Recordar que Dios desea nuestra mente. Dios desea que Él sea el que llene, el que ocupe nuestra mente. Y esto por 5 razones que nosotros vamos a ver. ¿Por qué Dios quiere nuestra mente? Eso es lo que hace bastante importante el tema de la mente. Primero, lo primero que vamos a señalar es porque con la mente se discierne. Estamos hablando a todo público. Para algunos el término discernir es un término común, corriente, un término conocido, pero para otros no. Con la mente se discierne, o sea, se distingue, se hace la separación entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo que es puro y lo que no lo es, entre lo que es obediencia a Cristo y lo que es desobediencia, lo que es pecaminoso y lo que es santo. Todo ese proceso se da en la mente del ser humano, por eso es importante que la mente esté saturada del Señor. En segundo lugar, la mente determina lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nos enseña Proverbios. En tercer lugar, la mente es necesaria para creer. Hermanos y amigos, en el proceso de nosotros creer, en el proceso de nosotros depositar fe en el Señor Jesucristo, la mente juega un papel de primer orden. Es en la mente a donde se entiende el Evangelio. Dice Pablo, y con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación, pero es con la mente que usted logra entender el mensaje del Evangelio. Y en cuarto lugar, no solamente el Evangelio se analiza, es importante la mente en el proceso de creer, sino que en cuarto lugar, préstele atención, la mente es el blanco de Satanás. De la parte interna nuestra, la mente es el blanco de Satanás. Ustedes conocen a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, a donde se nos dice que Satanás ciega que el entendimiento de los incrédulos. Ciega el entendimiento de los incrédulos o la mente de los incrédulos. La palabra mente en el original es la palabra dianoia. No sé cómo se pronuncia, pero es esa la palabra, así se escribe en el original. Esta palabra se traduce a lo largo de la Biblia como mente, se traduce también como entendimiento. O sea que cuando nosotros vemos esa palabra en el Nuevo Testamento, nosotros debemos comprender que se está hablando de lo mismo. La palabra mente es importante en las Sagradas Escrituras, pero no solo esto, sino que en la salvación parte de lo que ocurre es que Dios ilumina el entendimiento, o sea, la mente del individuo para poder salvarle. El individuo no cree, no comprende el Evangelio hasta que la mente es iluminada por el Espíritu Santo. Algo más, en quinto lugar, que vamos a agregar, es que Dios desea nuestra mente porque Él pide ser amado con todo nuestro ser. Y esto incluye nuestra mente, capítulo 22, versículo 37, que usted lo puede buscar. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y en tercer lugar dice, y con toda tu mente. La mente es involucrada en el proceso de amar a nuestro Señor.
La mente no se queda fuera. No se ama a Dios con el corazón y sin embargo la mente está en otra cosa. No se deja fuera la mente en lo que es amar a nuestro Señor. Además de esto, la mente es importante porque la única forma, la única manera, mi querido hermano, de que Satanás tiene para llevarnos a pecar es confundiendo nuestra mente, confundiendo nuestro pensamiento. Esas convicciones que hemos logrado tener acerca de la palabra de Dios, al haber escuchado la predicación, al haberla leído, al haberla creído, Él procura confundirla con mentiras. Eso fue lo que sucedió con Eva. Dice Eva amargamente, la serpiente me engañó. Génesis capítulo 3, versículo 13. Yo estaba segura, dice Eva. Yo creía lo que Dios había dicho, pero ella me engañó. Trajo a mi mente otros argumentos, otras cosas, argumentos mentirosos, argumentos que no eran reales. Confundió mi mente y me llevó a pensar que lo que la serpiente decía era verdad y lo que Dios decía era falso. Eso fue lo que sucedió con Eva. La serpiente logró llevar a Eva a la confusión y luego al pecado, a creer lo que la serpiente decía y a desestimar, a tirar por tierra lo que Dios le había dicho. Otra cosa que nosotros tratamos la vez pasada es que Dios ha puesto a nuestra disposición su palabra y el Espíritu de Dios para renovar nuestra mente. Dios ha puesto a nuestra disposición su santa palabra. El Espíritu Santo es el que la aplica a nuestra vida para nosotros poder ser transformados, para nosotros poder vivir como cristianos. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos una mente distinta, un modo de pensar diferente. No podremos vivir la vida cristiana, vivir en santidad, sin embargo pensar como mundanos. Esas son dos cosas diferentes. El creyente debe entender de que en su mente se va a sostener, en su mente se sostendrá una lucha atroz, una lucha espiritual. El Espíritu de Dios tratará de aplicar, de inculcar, de sembrar, de sellar la buena palabra de Dios, pero la carne tratará de llevarnos a nosotros a pensar aquello que es pecaminoso. El creyente debe saber eso, pero para nosotros vencer necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios y de su palabra. Dice el apóstol Pablo, hablando de esa lucha interior que nosotros lidiamos y que los hermanos corintios también lidiaban. Él le dice, pero tengo temor, no sea que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Leí de la versión de las Américas. Pablo tenía un temor con los corintios y con ve que no está firme, no está amando al Señor. Uno tiene el temor de que la serpiente, de que Satanás, con su astucia, logre desviar la mente de ese creyente. Satanás logró hacerlo con Eva. Pablo teme que haga lo mismo con los hermanos corintios. Eva comenzó bien, comenzó teniendo un correcto pensamiento acerca de Dios. Comenzó estando firme, estando clara de cuál era la voluntad de Dios, hasta que se puso a considerar los argumentos que Satanás en la persona de la serpiente le proponía. Luego aceptó, y ustedes conocen el resto de la historia. Ustedes ya saben qué fue lo que aconteció allí
en Edén. Una vez, recuerdo, estando en un taller, comencé a platicar con un caballero, comencé a hablarle del Evangelio y le refiero esta historia de cómo Satanás logró engañar a Eva. Y yo recuerdo que él me decía, Satanás no me va a engañar a mí. Yo decía, pero nosotros los seres humanos, qué equivocados estamos. Pensamos en una falsa seguridad, nos apoyamos en una falsa seguridad, pensando que lo que hizo con Eva, que nunca había pecado, que si algo tenía ella era que estaba clara en lo que Dios le había indicado, sin embargo la engañó, que lo que hizo allá no lo va a hacer con nosotros. Pero nosotros estamos en peores condiciones que Eva, porque nosotros somos pecadores. Nos engañamos a nosotros mismos, pensando que a aquel le puede suceder, pero a mí no me puede suceder. Ese es un error. Pablo temía por los hermanos corintios. Por eso él no descuidaba la obra. Él no se confiaba de que, no, a Eva le pasó, pero a los hermanos corintios eso no le va a suceder. Pablo temía por los corintios, que en lugar de ellos ir renovando su mente, en lugar de ellos ir teniendo una mente diferente a la que tenían cuando estaban en el mundo, fueran extraviados, sus mentes fueran corrompidas por Satanás. Es increíble, hermanos. La palabra de Dios es toda verdad, 100% verdad. Y yo sé que al decir algo así, muchos se moverán a decir amén. La palabra de Dios es 100% verdad. Sin embargo, el trabajo de Satanás es utilizar la mentira, utilizar el engaño para que nuestra mente, para que nosotros, al igual que Eva, seamos conducidos primero a dudar y luego a pensar de un modo contrario a la palabra de Dios. Con engaños, con falsedades, lleva a que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Y esa verdad que hemos afirmado, esa verdad que hemos dicho que es completa, que es real, que es más veraz que lo que yo puedo tocar, yo llego a dudar de ella. La palabra dice que sus promesas son fieles, pero nos pueden llevar a nosotros creer o a nosotros dudar de esas fieles promesas. Satanás puede llevar a una persona a pensar de la siguiente manera: bueno, la escritura dice tal cosa, pero yo pienso, ¿cómo es cierto? ¿Cómo es esto? La única autoridad es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el engaño es tan malo, vamos a decirlo así, que puede llevarnos a vivir de una manera incluso contraria a la palabra. Pero vayamos a nuestro texto. Dijimos que estamos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo está concluyendo, el apóstol Pablo está terminando una idea. Él dice, por lo demás, o sea, ya él está con este enlace diciendo que está llegando a una conclusión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nosotros quisiéramos, esa es la manera nuestra de hacerlo siempre, quisiéramos poder examinarlo palabra por palabra este texto, digerirlo, introducirlo a nuestros huesos. Pero no nos alcanza el tiempo para nosotros hacerlo así. Pero note que dice todo lo verdadero.
todo. Si nosotros comenzamos por esa palabra, diríamos que está hablando de todo, y al hablar de todo es un término absoluto, no deja brecha a que nosotros tengamos un pensamiento diferente a lo verdadero. Asentemos un principio, asentemos una realidad. Para el tentador, para el enemigo de las almas, para Satanás, para él lograr llevarnos a desobedecer a Cristo, desobedecer la palabra de Dios, violentar las escrituras, para alejarnos del mandamiento divino, él necesita llevarnos a pensar en algo que no es verdadero. ¿Entendió eso, mi hermano? Pensando lo verdadero, no vamos a caer en tentación. Para él llevarnos a pecar, tiene que llevarnos a pensar algo que es diferente a lo verdadero, algo falso. Es a través de la mentira y el engaño que él nos conduce a eso. Vamos a ir a través del texto. Vamos a retomar el texto. Recuerde, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. 3 puntitos suspensivos. En esto pensad. Vamos a analizar la expresión todo lo verdadero. Todo lo verdadero. Eso es lo que vamos a considerar. Entonces, al ir a través de las escrituras y ver lo que el apóstol Pablo dice, todo lo que es verdadero, ya señalamos que este es un término absoluto, que no da lugar a que haya otra cosa en nuestra mente, sino que es todo, pero todo lo que es verdadero, todo y únicamente lo verdadero es lo que nosotros vamos a admitir, lo que vamos a aceptar. Antes de continuar, yo deseo establecer que solamente las escrituras cumple con estas 7 características. Antes de continuar, quiero asentar esto. Nosotros vimos 7 características, ¿verdad? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, suman 7. Entonces, repito, hemos dicho que solo las escrituras contienen lo que es verdadero. Solo las escrituras contienen lo que es honesto, justo, o sea, que cumple a cabalidad con todas esas características. Ahora bien, no significa que cada minuto de nuestra existencia tenemos que tener un versículo bíblico en la mente, porque sabemos que eso es imposible. Si estamos cortando el pan, si estamos cortando una carne y nosotros nos vamos en un cántico, en una alabanza al Señor, o nos vamos en un texto bíblico, es muy probable que nuestro dedo sufra, ¿verdad? Si estamos cortando con un objeto cortante, es propio que nuestra mente esté concentrada en eso para evitar accidentes. Entonces, cuando hablamos de pensar en todo lo verdadero, no nos estamos refiriendo a tener cada minuto, cada segundo un versículo bíblico en nuestra mente. Ahora, como nosotros dijimos la vez pasada, sí debemos meditar. Sí debemos meditar. Debemos ocupar nuestra mente, meditar en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Filipenses capítulo 4, versículo 8, cuando dice que todo lo verdadero en esto yo debo de pensar? Bueno, todas las cosas yo debo de filtrarla por ese filtro que se llama la palabra de Dios. Todas las cosas que comparadas con ese filtro me digan que son verdad, yo las voy a aceptar en mi mente. Solamente lo que es verdadero. Recuerde que el trabajo de Satanás es hacer que lo falso parezca verdad. Él te mezcla la verdad con el error,
cómo se mezcla la comida buena y sana con un poco de veneno y así matar a los ratones y a cualquier otra plaga. Así él mezcla con la verdad un poco de mentira para que la mentira parezca verdad. Yo voy a dar aquí 3 ejemplos para que nosotros podamos ver esta enseñanza. El primer ejemplo es el de Eva, ya lo hemos señalado, cómo él la engañó, cómo él hizo que la mentira pareciera verdad. Como un segundo ejemplo, nosotros vamos a citar cosas que no son verdaderas y que ocupan nuestro pensamiento y que con la palabra de Dios yo puedo sacarla de mi mente. Mantenga siempre eso en su mente. ¿Qué es lo que estamos explicando? Estamos en esta etapa mirando cómo nosotros podemos sacar de nuestra mente un pensamiento que no es verdadero y que por tanto es dañino a nuestra mente, es dañino a nuestra vida espiritual, es pecaminoso delante de Dios. ¿Cómo yo lo puedo sustituir? ¿Cómo yo puedo trabajar con eso en mi corazón? ¿Cómo podemos patear de nuestra mente estos pensamientos? Yo lo puedo hacer cuando por las escrituras estos pensamientos son señalados como falsos. Ahí tenemos que mencionar, ya mencionamos a Eva, en segundo lugar, la mayoría de nuestros temores y preocupaciones. Sí, parecen verdad, pero son falsos. Son pensamientos que parecen correctos, pero son falsos. La mayoría de nuestros temores y preocupaciones. Estamos viéndolo a través de ejemplos, ¿verdad? Tome el ejemplo de Elías. Escuchó una amenaza de Jezabel en Primero de Reyes capítulo 19, versículo 2. En la mente de Elías, al oír esta amenaza de que Jezabel, la reina, lo iba a matar como él había matado a los profetas de Baal, él creyó ese mensaje. Él le dio cabida como verdadero. En ese momento, él entendió que esa mujer tenía la potestad, tenía todo lo que se requería para quitarle la vida y que la única manera de él salvar su pellejo era huyendo y abandonando la misión que Dios le había encomendado. Bueno, y es que eso no era verdad. No. Parecía verdad, pero no lo era. El único que tiene toda la autoridad de hacer cumplir lo que diga es Dios. Aunque nosotros oigamos lo que oigamos. Resulta que eso era falso. Solo Dios podía hacerlo de esa manera, como ella lo decía. Si Elías hubiera tomado ese pensamiento y lo hubiera filtrado por la palabra de Dios o por las escrituras, habría llegado a la conclusión de que ese era un pensamiento falso, era un temor falso, porque ese temor, en primer lugar, pretendía llevarlo fuera, pretendía llevarlo a abandonar la misión que Dios le había designado. Además era falso porque Dios es el que permite todas las cosas. Si ella le quitaba la vida era porque Dios lo había permitido. Dios tenía que darle la facultad a ella. ¿Ve usted, mi hermano, ve usted cómo el pensamiento que nos llena de temor y de preocupación, la mayoría de las veces leí en uno de los libros que estaba leyendo que el 8% de nuestras preocupaciones es real. Quiere decir que 92% no lo es. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíltrelo, compárelo, páselo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Para nosotros darnos cuenta que un pensamiento es verdadero, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Tome el caso de la lujuria, segundo ejemplo.
Sabemos que a veces la persona no maneja los términos, entendemos por lujuria una cosa cuando es otra. La lujuria no solamente es pecaminosa porque es un pensamiento impuro, antes de ser un pensamiento impuro, la lujuria no es verdad, no es verdadera. Repito, me gusta siempre definir los términos para así garantizar, para así asegurarme de que estamos hablando el mismo lenguaje. La lujuria es un conjunto de pensamientos y de acciones sexuales, de índole sexual, que va reñido con la moral. O sea, un grupo de pensamientos y acciones sexuales fuera de lo que Dios ha establecido. Así lo podemos comprender. Una persona, por ejemplo, desnuda a la otra con su mirada y en su pensamiento. En su pensamiento es capaz de vivir una ilusión, una fantasía sexual con esa persona que no es su consorte, no es su pareja, no es su esposa. Eso es la lujuria. La lujuria es capaz de hacer vivir toda una aventura con una persona en la esfera de su mente. Ahora, ¿por qué usted dice que no solamente es pecaminosa, sino que no es verdadera? En primer lugar, la lujuria no es verdadera porque no es la verdadera fuente de placer. La lujuria promete un placer que no puede dar. La lujuria dice, la lujuria empuja, la lujuria promete al ser humano una delicia que por ser pecaminosa la lujuria no la da realmente, sino que le da al hombre, le da a la mujer un placer que luego le trae culpa, dolor, un placer mezclado con males, un placer mezclado con pecado. El sexo, la actividad sexual fue diseñada por Dios y dentro de la esfera del matrimonio, dentro del contexto del matrimonio, es un deleite, es un placer legítimo, es algo que no tiene nada absolutamente de malo, pero la lujuria es un engaño. La lujuria es un engaño porque promete darte el placer que Dios diseñó, promete darte la delicia, el deleite que Dios diseñó, pero dártelo de otra manera, por otra vía, utilizando mecanismos pecaminosos. No a la manera de Dios, promete ella, pero sí con los mismos resultados. No a la manera de Dios, pero con el mismo placer. Eso es falso de toda falsedad. Eso es imposible. Cada pecado trae su consecuencia. Pero note que Satanás ha conseguido, note que Satanás ha logrado que muchos consideren, que muchos piensen, que muchos crean que la lujuria es el verdadero camino al deleite, al placer, a la felicidad. Ha logrado engañar a muchas personas. Las ha llevado al punto que han hecho de la pornografía una adicción. Porque buscan una y otra vez el placer que esas cosas le prometen y al final terminan arruinando sus vidas. Un tercer ejemplo, arribando ya al final, tened paciencia, que estamos por terminar. Un tercer ejemplo son los pensamientos de incredulidad. Recuerde que estamos tratando de pensar lo verdadero y hemos asentado un principio que lo verdadero debe de ser filtrado, debe de ser comparado, debe de ser tomado a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, para nosotros comprender, aceptar, entender que eso es verdad. Solamente el que pase, el pensamiento que pase esa prueba, califica para estar en nuestra mente. El Señor dice que debemos de pensar todo lo verdadero y lo que cumple con ese reglamento, con esa característica, con esa virtud, es
la Escritura, la palabra de Dios. De modo que nosotros estamos llamados a sacar de nosotros todo aquello que no está conforme a esa palabra. Sea lujuria, sea aquellos pensamientos que aparentan ser verdad, pero que no lo son, sea lo que vamos a tratar ahora, los pensamientos de incredulidad, sean nuestros temores. Vamos con la ayuda del Señor a procurar que sean sustituidos por la palabra de Dios. Dijimos, en tercer lugar están los pensamientos de incredulidad. Hermanos, a veces nosotros nos alimentamos de ellos, los repetimos en nuestra mente como si fueran verdad. Pensamientos de incredulidad. Voy a comenzar con un pensamiento propio de un no cristiano, un pensamiento frecuente en un no cristiano. Y es una manera de comenzar con lo más fácil, es una manera de señalar lo más sencillo por donde partir. Y es el pensamiento que dice, mi problema se resuelve con dinero. No, yo no necesito oír la Biblia, yo no necesito leer la Biblia. Mi problema se resuelve con dinero. Este pensamiento parece realista, parece verdad, pero es falso, es engañoso. Eso no está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Lo vamos a decir de una manera breve, porque estamos cerrando. Ese pensamiento no hace honor a la verdad. Ese pensamiento no es nada más ni nada menos que una carnada de Satanás, del enemigo de las almas. Ese pensamiento no es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque Dios debe ser atendido primero. Él es el que provee todo lo demás. Y Él dice que eso, lo demás, es una añadidura. Porque Él da lo principal, que es Él mismo y el cielo. El pensar, aunque yo tenga 1000 deudas, el pensar, aunque yo tenga 1000 necesidades, que lo importante en ese momento es el dinero y no Dios, es un error, porque Dios es el Dios dueño de todo el dinero, porque Dios es el Dios capaz y poderoso de proveer para nuestras necesidades. Él es el Dios que va a dar lo que tú necesitas. Él da, dijo Job, y Él quita. Es razonable entonces atenderlo a Él primero. Es razonable escucharlo a Él primero. Escuchar su palabra primero. Y según su voluntad, de la manera que Él quiera y que nuestra mente no se la imagina, Él proveerá para nuestras necesidades, aunque sea en el desierto. En el desierto duró 40 años, proveyéndole a todo un pueblo maná del cielo. Y dice que su calzado nunca se envejeció. ¿Cómo lo hizo Dios? Por su gran poder. Nada es imposible para Él. ¿Ve, mi hermano, cómo un pensamiento malo es un pensamiento de incredulidad? Un pensamiento donde aparentemente lo que nosotros vemos es la realidad, cuando realmente no es así. Cerrando, para ir acortando, debo introducir a mi mente lo verdadero. Debo introducir a mi mente lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios y todo aquello que está conforme a ella. Todo aquello que ha pasado la norma, el estándar, que ha sido medido con la palabra, que ha sido filtrado con la palabra y ha resultado, ha pasado la prueba. Cuando encuentres estas cosas, medita en ello. Ocupa tu mente en ello, en la palabra de Dios, en las cosas que son verdaderas. El Espíritu Santo te ayudará en eso. Él es nuestro ayudador.
para poder echar de ti, para poder echar de mí aquellos pensamientos malos, aquellos pensamientos que no son verdaderos, aquellos pensamientos que no agradan a nuestro Señor, aquellos pensamientos que no son conforme a su voluntad. Mi hermano, mi amigo, deseo que el Señor conceda que nuestra mente pueda ser un lugar que albergue buenos pensamientos, pensamientos para la gloria de Él, pensamientos que nos ayudarán también a nosotros, pensamientos que nos ayudarán en el sentido de que nos encaminarán por el camino correcto. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos volveremos a ver el domingo, si el Señor así lo concede. Tendremos, ya no yo, pero sí la Iglesia Misión Bautista Cristiana, su culto online a las 10:30 de la mañana. Nosotros nos veremos viendo el rostro a través de Zoom. El jueves a las 7 de la noche estaremos orando en nuestras casas y así seguiremos en contacto. De esta manera les invitamos y sobre todo le invitamos a pensar todo lo verdadero, a no permitir pensamientos llenos de temor, a no permitir en nuestra mente pensamientos llenos de incredulidad, llenos de preocupación, sino que abramos nuestra mente a la palabra de Dios, que la introduzcamos en nuestra mente, que la leamos, que la meditemos, que la procuremos tener siempre en nuestra mente para la gloria de Dios y la edificación nuestra. El Señor les bendiga nuevamente.